No, es igual, no sé. Gracias a Dios tenés el WhatsApp. Sí, no sé si... Bueno, tranquilo. El WhatsApp es mucho más fácil. Sí. Tania, ¿se escucha? Sí, profe. No sé qué mierda pasa con la máquina esta. Perdón, por la expresión, encima está grabándose. Perdón. No. Parece a propósito. Sepan disculpar, por favor, Es cuando comparto pantalla, me parece. Buenas tardes. Disculpas de vuelta. Guido, ¿de qué es ese uso? De los Andes de Punta Alta. Chicos, perdón, por cuarta vez, perdón. Es cuando comparto, me parece que ahí se pone todo en negro, no sé. Y les juro que di clase normal con las demás. Voy a compartir de vuelta. Si se corta, renuncio. Díganme si se ve el power. ¿Se ve el power? Sí. Sí. ¿Se ve bien nítido? Sí. Bien. Bueno, no lo voy a agrandar, no voy a tocar nada, ya sé que se puede llegar a agrandar, así, pero no quiero tocar más nada. Bien. Empiezo a hablar mientras voy admitiendo. ¿Se ve? ¿Me escuchan? Sí. Bien, este Sí, sería el profe. capítulo número 1. Sí. Todos esto yo ya lo subí al campus de ustedes, capítulo número 2, en relación a los apoyos y a los movimientos. Y a partir de acá empezamos con lo que son los sistemas y los aparatos. En este caso el aparato respiratorio, el aparato cardiovascular, el aparato digestivo, mucho desde lo que es la estructura y no tanto de lo que es la función. La función lo van a ver en fisiología. Sistema urinario por último. ¿Se acuerdan el tema de cómo los iba a evaluar? ¿Alguien no le quedó claro? Yo no estaba, profe. Si lo puede repetir. Bien. Esperen que suba un poquito el volumen. Así los escucho todos. Les cuento cómo es. El que ya lo sabe, bueno, lo repasa. Que mal no viene. Son 6 capítulos anuales. ¿Bien? Y acá dice 2 parciales anuales. Cada vez que nosotros vamos a terminar un capítulo, termina con un trabajo práctico. ¿Bien hasta acá? Llámenlo trabajo práctico, sinónimo de parcial o... No de parcial, sino de examen. 3 capítulos, 3 trabajos prácticos por cuatrimestre. ¿Bien? Capítulo 1, 2 y 3, primer cuatrimestre, 4, 5, 6, segundo cuatrimestre. Los parciales son personalizados. Y acá voy. Si Julieta, que está ahí, que la veo ahora en estos momentos, no pudo estudiar para el trabajo práctico número 1, lo desaprobó, pero sí realizó bien, aprobó el trabajo práctico 2 y el trabajo práctico 3, su parcial va a ser del trabajo práctico 2 y del trabajo práctico 3. ¿Bien? ¿Se entendió, Julieta? Sí, si me va mal en un trabajo práctico, me va a tomar parcial de los que me haya ido bien. No, perdón, de los que te fue mal, ¿eh? Perdón, vamos de vuelta. ¿Sí? Vos aprobaste el trabajo práctico 2 y el 3 lo aprobaste, solamente tu parcial, que va a ser igual de largo, de grande, como cualquier otro, va a ser solamente de tu capítulo número 1 desaprobado. Si Matías aprobó el trabajo práctico 1, el trabajo práctico 2 y el trabajo práctico 3, no tiene parcial. Matías, que lo estoy viendo ahí arriba, pasa directamente al segundo cuatrimestre. Si Mauricio Agüero, que está ahí también, no aprobó, se ausentó en los 3 trabajos prácticos, el parcial de Mauricio
va a ser de los 3 capítulos. ¿Va a ser más largo que el de Julieta? No, pero va a tener que estudiar más porque las preguntas están más mezcladas. ¿Se entendió? Sí. Bien, exactamente lo mismo para el segundo cuatrimestre. Todo esto para ir a un final. ¿Sí? Yo no pude hablarles en realidad les hablé desde el celular. Estas son las tapas. ¿Están viendo, no? Díganme que están viendo de poco, me muero. Bien, estas son las tapas de los libros. Si uno es más complejo que el otro, no hay tanta diferencia, ¿sí? Este es el de Tórtora. Este es más relacionado al deporte, de Weineck, el de Saladín y el de Mariep, que es una estadounidense. Después dice actividades diarias. Nosotros vamos a terminar prácticamente todas las clases con unas 2 preguntitas, unas 2 consignas, en donde ustedes a la próxima van a tener que decírmelo en forma oral, lamentablemente. Cuando volvamos a la normalidad, me llevaré esas hojas. El tema de evaluación ya está, 2 parciales ya están, libros de referencia ya está. Consejo, ¿sí? Porque algún día de esto vamos a volver a la normalidad, si Dios quiere. Anoten todo lo que les digo. Si bien yo ya subí el Power y las clases en los otros cursos, y estas las voy a subir mañana o pasado, anoten, porque no sé cuántos de ustedes pueden llegar a escucharme 2 horas a través de una computadora de vuelta, es un embole. Pero bueno, y más si mis Power son disparadores, en donde a partir de una palabra empiezo a armar un concepto. ¿Bien hasta acá? Nosotros ya habíamos definido lo que es anatomía, ya habíamos definido la historia, ¿sí? ¿Es así? ¿Es así? ¿Por qué no en el Creo micrófono? que sí. Bien, ¿no? Sí. ¿Esto también lo habíamos visto? Sí. Bien. ¿Célula? ¿Habíamos empezado a hablar de células? Sí. Sí. Bien. Solamente lo pensé. Sí. No te escuché. Que sí, que lo último había sido sobre los principios. Había empezado. Perfecto. Seguimos. Lo de la teoría celular. Y habíamos hablado. Hasta ahí llegamos, ¿no? ¿Esto está bien o no? Hasta teoría, creo. Perfecto. No vimos lo que es la composición celular, ¿es así? Composición. No vimos eso. Bien. Nosotros tenemos que saber que está compuesta la célula por macronutrientes. ¿Cuáles son los macronutrientes? Son el agua, los carbohidratos, ¿sí? Los lípidos. Proteína, los lípidos. ¿Cómo? Eso sí lo vimos, me parece. Lo vimos, Eso. profe. La Eso. composición química. Bien, carbono, hidrógeno, nitrógeno. No importa eso. ¿Esto lo vimos? Diversidad celular. No. Bien. No, profe. Eso no. Bueno, partimos desde acá, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que tenemos aproximadamente 200 tipos diferentes de células. Sí, yo les ponía las 200 tipos, primero que no las 6, segundo que no íbamos a volver locos, pero les puse las principales, que tenemos que saber que van cambiando de nombre según la ubicación geográfica de nuestro organismo. El primer, y lo quise graficar con estos dibujitos. El primer dibujito, ¿sí? No sé si ustedes ven el pulsor, son eritrocitos. Son células que conectan partes del cuerpo. ¿Bien? Un eritrocito es una célula o es un glóbulo rojo. ¿Bien hasta acá? ¿Sí? Son glóbulos rojos y que su función principal es transportar el oxígeno en sangre. ¿Sí? No sé si hablamos de la estructura celular, pero estos glóbulos rojos, eritrocitos, no tienen mitocondrias. Y ahora después vamos a saber lo que es una mitocondria y por qué es tan importante una mitocondria. Repito, ¿son todas células? Sí. ¿Son diferentes tipos de células? También. Segundo, esto es piel, son células epiteliales y son las células que van a cubrir nuestro organismo. Y órganos del cuerpo. No solo en la piel están, sino también están en los vasos sanguíneos. Y en algunos órganos. ¿Bien? ¿Quedó claro? Células epiteliales.
La siguiente, ¿ustedes ven el pulsorcito? Sí, ¿no? Sí, sí, se ve. Bien, esto es lo que más nos va a interesar en nuestra hermosa carrera, que es o célula muscular o lo que es la fibra muscular. ¿Bien? Esto es cuando vos te desgarrás y aparece un hematoma, o cuando te contraes. ¿Bien? Son las fibras musculares y las podemos llegar a denominar como células que van a mover nuestros órganos o partes de nuestro cuerpo. Células que mueven órganos y partes de nuestro cuerpo. Son células musculares, fibras musculares, que obviamente están en el músculo esquelético. Cuando hablemos de sistema muscular y de contracción muscular, muy presente es todo esto. ¿Sí? Ahí adentro hay un montón de... Profe, ¿entran los tendones ahí? O... No te escucho nada. ¿Entran los tendones ahí? No. El tendón es otro tipo de... Es colágeno el tendón, no sé quién me preguntó. Pero su estructura principal está formada por colágeno. ¿Qué es un colágeno? Es una proteína. No sé quién fue el que me preguntó, pero no. Vamos con lo siguiente. No sé si te contesté la pregunta. ¿Sí? Bueno. Adipocitos. Si yo tengo que definir los adipocitos, son las células del tejido adiposo. El tejido adiposo es la célula grasa. ¿Bien? Y estas células, quieran o no, almacenan nutrientes. No es una mala palabra. ¿Sí? Obviamente es una mala palabra si está por demás, ¿sí? Si hay mucho tejido adiposo o adipocitos. Pero son células que almacenan nutrientes que específicamente los maratonistas, a partir de cierto tiempo, cuando veamos sistemas energéticos, empiezan a funcionar y empiezan a hacer como función principal un nutriente. Macrófagos. Los macrófagos son las células que van a combatir enfermedades, ¿sí? Que nos van a ayudar a nuestro sistema inmunológico. Son llamadas macrófagos. Acuérdense que nunca vamos a hablar de ninguna patología, porque no nos corresponde. El siguiente, ¿esto qué será? ¿Quién sabe lo que es esto? Una neurona. Excelente. Es una neurona o una célula nerviosa muy importante junto con el sistema endocrino, el sistema nervioso central, los que nos van a controlar y regular nuestro organismo. ¿Sí? La homeostasis, la famosa homeostasis, ese equilibrio interno que tenemos que tener para estar sanos, depende muchísimo del sistema nervioso central, principalmente o específicamente de las neuronas, que esto es una neurona o una célula nerviosa, y de las hormonas, que no, acá no hay hormonas. Las hormonas no son células, pero sí esto es una neurona y esto es una célula nerviosa. ¿Quedó claro? ¿Qué van a transmitir? ¿Dijiste que estaba en relación con el sistema endocrino? Sí, sí señor. El sistema endocrino comprende glándulas y hormonas. No lo vemos nosotros, lo van a ver el año que viene con el profesor de fisiología. Y por último, son células de reproducción, ¿sí? Nosotros acá vemos espermatozoides, obviamente pertenece a lo masculino, y acá son ovocitos, o también llamados oocitos, con doble O. Ovocitos o uocitos, parece un trabalengua, pero es así, que pertenecen a las mujeres, denominadas, se pueden llamar, EF Emiliano admitido. Se pueden llamar gametos o gametas, como quieran llamarlo. ¿Y qué van a hacer las espermatozoides? Su función principal va a ser el proceso de espermatogénesis, que es la producción de espermatozoides, o la ovogénesis, la producción de los óvulos. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Esta foto se entendió? Sí, sí. Bien, perfecto. Continuamos. Bueno, ahí está. ¿Esto lo vimos? No, no lo vimos esto, porque no puede ser que lo hayamos visto.
¿Cómo está compuesta o cómo está conformada una célula? En todos los libros les va a figurar que hay tres grandes partes, pero nosotros le vamos a agregar una cuarta parte porque lo vamos a llevar para el lado del entrenamiento, una partecita que es importante, que lo figura en todos los libros como una organela, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a dar, yo lo voy a dar como una parte importante. ¿Bien? La primera parte que vamos a hablar va a ser de lo que es la membrana plasmática. ¿Bien? ¿Qué es la membrana plasmática? Es ese dibujito que es como una fina estructura, ¿sí? Que va a separar la célula del medio externo. La célula del medio externo. ¿Sí? ¿Cómo está compuesta esta membrana plasmática? Por carbohidratos. CHO son carbohidratos, o también pueden encontrarlo como HDC. Por proteínas, ¿sí? Y por lípidos. Cada uno de esos cumple una función principal. Esos son macronutrientes junto con el agua, ¿bien? ¿Qué van a hacer los carbohidratos? Le van a dar estructura a esa membrana celular, ¿sí? Le van a dar esa estructura, esa consistencia a la membrana celular. ¿Bien? ¿Qué van a hacer las proteínas? Las proteínas van a permitir la entrada o la salida de las sustancias que le conviene que entren a la célula. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se entiende o no se entiende nada? Sí, sí. Bien. Y los lípidos, que son ciertas grasas o tipos de grasas, como quieran definirlo, van a formar una barrera aislante para lo primero que dije yo, ¿sí? Que esa barrera aislante va a ser de aislante, o para la redundancia, de aislar el medio externo con lo que es toda la otra parte de la célula. ¿Se entendió? ¿El primer puntito? Sí. Bien. Sí. Vamos al segundo. Dice permeabilidad selectiva. ¿Sí? Esa permeabilidad selectiva tiene poros. Es una estructura como una porosidad. Que en donde esos poros es más de lo mismo esto, y es muy parecido a lo de los lípidos. Me va a permitir la entrada o la salida de ciertos materiales. ¿Bien? La entrada y la salida, y que ciertos materiales se mueven con cierta facilidad, ¿sí? A través de esa membrana. Repito, la función principal, no repito, termino de resumir. La función principal que tiene la membrana plasmática o la membrana celular, como quieran llamarlo, es la permeabilidad selectiva. ¿Sí? Ciertos materiales pueden o no ingresar a la célula. Y funciona como una barrera efectiva. ¿Sí? ¿Tiene funciones la membrana plasmática, además de esta función principal? Sí. ¿Cuáles son las funciones? Estas. ¿Bien? Van a proteger a la célula. Van a ayudar a la compartimentalización subcelular. ¿Sí? Dentro de esa membrana hay compartimientos subcelulares, en donde lo que hace es definir eso, ¿sí? La compartimentalización subcelular. Va a regular el transporte, más de lo mismo. Va a permite direccionar la motilidad celular. ¿Qué será la motilidad celular? La motilidad celular es
el desplazamiento de la célula, ¿sí? Que la célula se permita moverse, eso es motilidad celular. La membrana plasmática direcciona ese movimiento. ¿Sí? Y lo último, servir de receptores que reconocen todo eso, resúmanlo con que va a ayudar a transmitir señales. Va a ayudar a transmitir señales, ¿sí? Que van a responder, esas señales van a responder a ciertas sustancias para que ingresen o no. ¿Es un quilombo? Sí. Ya nos vamos a ir más afuera de nuestro organismo, estamos bien adentro. Pero tenemos que definir célula para saber cómo funcionan después todos nuestros tejidos. ¿Comprendido? Siguiente. Paso a lo que es el citoplasma. ¿Sí? El citoplasma es una estructura acuosa que está llena de líquidos. ¿Qué tienen esos líquidos? Que son los famosos líquidos corporales. Tienen iones, tienen agua, y cuando les figure siempre la doble A son aminoácidos. ¿Sí? Y préstenme atención acá. Aminoácidos son las estructuras de las proteínas, ¿sí? Pequeñas estructuras de las proteínas. No sé si alguno hace gimnasio, no sé si ya lo hablamos, esto van a tomar aminoácidos ramificados, ¿bien? Es para darle la estructura celular. En esta partecita de la célula se van a realizar importantísimas reacciones químicas. Una de las importantísimas reacciones químicas es la glucólisis. ¿Sí? ¿Les estoy hablando en chino o alguien entiende lo que les estoy hablando? Algo de azúcar, No, pero bueno, no importa, sí, va glucosa, glucólisis. Bien, la glucólisis es el primer paso de la respiración celular, o vamos a llevarlo para el lado del entrenamiento. Algo anaeróbico, ejercicios anaeróbicos, ¿sí? Que tengan gran explosión o que esté muy presente lo que es la fuerza explosiva, por ejemplo, 50 metros de natación o por ejemplo, una carrera de 50 metros o ¿qué más? Un drill para gametear el arquero y definir, ¿sí? Todos esos ejercicios anaeróbicos, que no es sin oxígeno, es con poco oxígeno, ocurren en el citoplasma. Y 100 metros de atletismo, dice mi, perfecto. ¿Sí? Ojo con que tiene que estar entre los 10 y los 30 segundos, ¿sí? De los 10 es otro sistema, es el ATP-PC, no importa. Me fui a la miércoles. Vuelvo. Por eso es tan importante esta partecita de la célula, ¿sí? El citoplasma, y en ella se cumplen reacciones metabólicas muy importantes, como por ejemplo la glucólisis. ¿Se entendió? Noelia, ¿se entendió que me estás mirando ahí abajo? Estoy escribiendo, profe. Bien, bien. Estoy anotando. Hay una parte muy importante que se llama citosol, ¿sí? Que está compuesto también por iones, por sales, por aminoácidos, carbohidratos, proteínas, y el citosol es la parte más acuosa. ¿Se entiende cuando digo acuoso, no? En el citosol están los nutrientes vitales y el agua. Piensen que la célula es un altísimo porcentaje de agua. ¿Bien hasta acá? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bien. Y por último dice organulos, organoides u organelas, como quieran llamarlo. Y acá está la primera consigna de ustedes. Esperen. No sé por qué no cambia, por Dios. Consigna número 1. Préstenme atención acá. ¿Ven acá abajo que dice mitocondrias? ¿Sí? Yo lo definí como una cuarta parte importante, porque todavía no la vimos. Ahora la vamos a ver. Yo necesito que de estos 6, y si hay de estos 6 solos, ustedes pongan qué es
¿sí? Características y la función principal de cada organoide. ¿Se entendió la consigna número 1? Repito, ¿qué es el aparato de Golgi? Una característica principal del aparato de Golgi y la función principal del aparato de Golgi. Así con los retículos, con las ribosomas, con las lisosomas y con las vacuolas. Mitocondrias no. ¿Quedó claro consigna número 1? Sí. Bien. Sí. Excelente. Está bueno porque contesta rápido. Vamos al núcleo. Tercera parte de la estructura celular. ¿Qué tiene que ver con nosotros, con nuestra área de educación física o con el entrenamiento? Perdón por mi ignorancia, pero creo que poco. Nosotros tenemos que saber que tiene la información genética, contiene el ADN, ¿sí? Y eso es lo que nos va a dar todo lo hereditario. Y que tiene 3 zonas. Nada más tenemos que saber. ¿Cuáles son las 3 zonas? Una membrana nuclear, los nucleolos y la cromatina. Nada más. ¿Cuánto me voy a expresar en lo que es el núcleo? Nada, pero nosotros tenemos que saber que la mayoría de las células eucariotas tienen núcleo, que son redondos, que habitualmente están en el centro de la célula, pueden llegar a ser ovalados y nada más. Y que contienen el ADN. ¿Puede repetir? Dijo que tiene 3 zonas, membrana nuclear, ¿qué más? Y, cromatina, perdón. Y falta una. ¿Y nucleolos? No sé qué me dijiste, Nico, no te escuché. Son 3. Membrana nuclear, cromatina. Nucleolos y la cromatina. ¿Eso? Joya, gracias. No, por favor. Y ahora sí vamos a ver lo que es la mitocondria. Si nosotros dijimos que en el citoplasma se realizaban los trabajitos anaeróbicos, ¿sí? Sí, está bien dicho. Acá va a estar todo relacionado a lo que es lo aeróbico, ¿sí? Todo lo que tiene que ver, todo lo que está implicado el oxígeno. Y específicamente en las mitocondrias se realiza la última parte de la respiración celular. La última parte de la respiración celular. ¿Bien? Acá se generan, yo ahí puse como centrales de energía, lo llevé para el lado de DEA, ¿sí? Pero se generan ATP. ¿Qué es el ATP? ¿Alguien sabe lo que es el ATP? Es la moneda energética por excelencia que tiene la célula. Si nosotros tenemos, ¿qué es el ATP, profe? Es adenosín trifosfato. Es una adenosina con 3 fosfatos, eso no le demos bolilla. Pero cuanto más ATP tengamos, mejor en cuanto a energía vamos a tener. Repito, nuestra forma de energía se almacena en la célula en forma de ATP. ¿Se entendió? Sí. Bien. Si yo lo relacioné con lo aeróbico, lo relacioné con lo oxígeno, miles de mitocondrias pueden haber en células de maratonistas, o de triatletas, o de fondistas. ¿Sí? Bien. Cuanto más ejercicios aeróbicos realices, más contenido mitocondrial tendrán tus células musculoesqueléticas. ¿Bien hasta acá? No solo en la célula musculoesquelética puede haber mitocondrias, sino en las células del hígado y en las células del riñón. De los riñones, perdón. ¿Sí? Que también ahí está íntimamente relacionado con el ATP. ¿Y qué significa autorreplicación? Ahí el segundo conceptito es la autorreplicación. Es un proceso, ¿sí?, que ocurre, que va a pasar cuando aumenta la demanda de energía. Cuando aumenta la demanda de energía, las mitocondrias se van a autorreplicar. ¿Sí?
Saben lo que es autorreplicar. ¿Quedó claro? Sí. ¿Se va entendiendo? ¿Sí o no? Bien, le damos fin a lo que es la célula. ¿Alguna duda? Y ahora sí nos vamos un poquito más, salimos un poco de lo que es nuestro organismo. Cambio rotundamente de tema y nos vamos a lo que es la posición anatómica. ¿Bien? La posición anatómica es una posición totalmente internacional, ¿bien? En donde su función principal es entender mejor, comprender mejor y diseccionar, antiguamente diseccionar, nuestras partes del cuerpo, separar nuestras partes del cuerpo y entender mejor cada región o cada estructura de nuestro organismo. ¿Qué dice la posición anatómica? Esto no lo vimos, ¿no? No. No. Bien. ¿Qué dice la posición anatómica? Que el sujeto tiene que estar en bipedestación, ¿sí? Tiene que estar de pie, con la mirada hacia el frente, con el cuello rígido, con los miembros superiores separados, con las manos en supinación, que después vamos a ver lo que es supinación, y con el pulgar para arriba. ¿Bien? Las piernas van a mantener un ancho de cadera, los tobillos estables junto con los pies y los pies ligeramente separados hacia afuera, no tanto, ¿sí? No como un pingüino, pero sí una leve inclinación hacia afuera. Esperen que tenga un mensaje. Perfecto, bien. ¿Podés agregar algo más, Agus? No, que después también los pulgares también tienen que estar en dirección lateral o afuera. Excelente, los pulgares hacia arriba en forma lateral. ¿Qué es esto? Simplemente una forma de referencia o de partida, una forma de partida para los siguientes movimientos que ahora después los vamos a ver. Nosotros sí o sí tenemos que saber que desde esta posición anatómica se van a definir los planos y los ejes, que es lo que continúa acá. Pero primero vamos a ver esto, otra cosa, perdón. ¿Me pasé? No me pasé. Después vemos planos y ejes. Esa es la posición anatómica, la anterior. Pero existen posiciones corporales. Y acá empezamos a empezar a hablar con un lenguaje anatómico. Estas tres palabras las van a utilizar siempre, y mucho, y lo que continúa también. Pero nosotros tenemos que saber que hay posiciones corporales, que son estas tres, hay 3 o 4 más, pero ya más que nada las utilizarían en lo que es la medicina, ¿sí? La posición primera dice que es una posición de supino, en donde el cuerpo está boca arriba, ¿sí? Y en forma dorsal. ¿Bien? ¿Quedó claro? Todo lo contrario, el segundo, no sé si lo ven, la segunda posición es una posición ventral o prono, como quieran llamarlo. Y la última es una posición lateral o también llamada posición inglesa, no tan común, pero también llamada posición inglesa. Y básicamente sería echado de costado. ¿Qué otras posiciones conocemos? Yo no las puse acá, pero hay una posición que se llama posición de Fowler, que sería la posición quirúrgica, la posición madutana, no importa. Nosotros le vamos a dar siempre bolilla a esto, ¿sí? De supino, prono o ventral o dorsal o lateral. Empezamos a familiarizarnos con estas palabras y con estas también. Y acá empezamos a hablar. Lo que es el lenguaje de la anatomía, esto también está mundialmente reconocido y acordado, ¿sí? En donde se utilizan estos términos anatómicos. Yo lo que voy a hacer, hay más de estos, sí, hay muchos más. Puse los principales y lo que voy a hacer es definirlos. Por favor. Los voy a definir, ¿sí? Y los voy a dar, les voy a ejemplificar.
y ustedes también me pueden ayudar a ejemplificarlo. Pero eso sería la segunda consigna, que es la consigna número 2. Yo voy a decir un ejemplo y ustedes van a, para la clase que viene, van a tener que dar un ejemplo de cada uno de estos conceptos. ¿Quedó claro? ¿Qué dice el anterior? ¿Qué ejemplo me pueden dar utilizando la palabra anterior? ¿Quién se anima? De atrás, profe. Por ejemplo, ¿Cómo? hombro anterior. De atrás, por ejemplo, hombro anterior. El hombro es anterior a... Ah, pensé que era otra cosa. Está bien, dijiste algo de atrás, está bien, pero ¿qué más? ¿Puede ser el esternón se encuentra anterior al corazón? Excelente. Bien. Excelente. No sé quién fue. ¿Quién fue? Yo, Agustín. Bien, Agus. Excelente. ¿Y posterior? Los glúteos se encuentran posterior a la cadera. La columna posterior. ¿Cómo, Gaby? No, los glúteos se encuentran posterior a la cadera. Bien, perfecto. Bien. El anterior es ventral, posterior es dorsal, es parecido a lo que vimos recién, ¿sí? El anterior es adelante, excelente. Creo que no sé quién fue que dijo que el esternón está anterior al corazón y el posterior, como dijo Gaby, dijo que, ¿cómo era, Gaby? ¿Qué dijiste? Que la columna. El glúteo posterior a la cadera. Excelente. Bien, ¿qué será superior? Superior dice que está ubicado por arriba, próximo a la cabeza. ¿Qué puede ser? ¿Puede ser el codo es superior a la muñeca? El codo superior a la muñeca, excelente. Bien, el corazón es superior al diafragma. Bien, músculo respiratorio. Vamos con inferior, va a ser el river boca del superior, es el antagonista, y es lo que está ubicado por abajo. Por ejemplo, alejado de la cabeza. Por ejemplo, La del corazón. El esternón se encuentra anterior al corazón. no, Inferior. estamos en inferior, ¿eh? Ah, está. El tobillo es inferior a la rodilla. Perfecto. Bien. Craneal. ¿Qué será craneal? Craneal lo pueden encontrar como superficial. ¿Puede ser que haya un micrófono abierto? Bien, escuchen, craneal puede estar como superficial, que es muy parecido al concepto que está ahí, o como cefálico, ¿sí? Que sería, la definición sería más próximo a la parte superior o al extremo superior de nuestro tronco. Por ejemplo, el cuello es craneal a la clavícula. ¿Se entiende? La clavícula es craneal o es más craneal al ombligo. Está bien. ¿Me siguen? ¿Se va entendiendo? Sí. Bien, vamos con medial. Como la palabra lo dice, queda un minuto. Escuchen antes que se corte y hagamos macana. Nos volvemos a meter con el mismo link. Por favor, que siga funcionando como hasta ahora. Acuérdense que son siempre 2 Zoom, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, volvemos a entrar. Paro de compartir. Y volvemos a entrar, que ya me quedan segundos para que se termine este Zoom. Por favor, todos de vuelta.